tema de la guerra espiritual. En el libro de Efesios, capítulo 6, la Biblia nos dice, en estos días lo leía, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y de este tema queríamos preguntarte y tal vez charlar, tener una dinámica, porque dice, si hay luchas, y las hay, no hay una lucha, hay varias, significa que hay una guerra. Y una guerra, según este texto, una guerra espiritual. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar de a poco. Primero digamos que estamos llegando a un texto de los únicos del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, en pocas líneas, vuelve sobre un asunto que ya trató el Señor Jesús, cuando en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en el capítulo 4, nos lo encontramos al Señor Jesús en una confrontación directa con Satanás. El Señor Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, y luego de tener un ayuno de 40 días, el Señor Jesús fue tentado por la persona de Satanás. Y quien habló con Satanás fue el Señor Jesús, que Él mismo nos ayuda a todos a enterarnos de que Él es la verdad. De modo que no tenemos ninguna duda de la existencia de un ser espiritual que la palabra de Dios llama Satanás, Lucifer, el diablo, y hay el enemigo, y hay una buena cantidad de nombres que las Escrituras le ponen a Satanás, que tuvo un diálogo inteligente, un diálogo comprensible, un diálogo de ida y vuelta con la persona del Señor Jesús. Se trata de un diálogo inteligente al cual el Señor Jesús le contestó con formas coherentes. El Señor a la tentación, a cada una de las tres tentaciones, le respondió con el texto del Deuteronomio. En el capítulo 8, el Señor Jesús le citó textualmente el texto del Deuteronomio para responderle a Satanás las tres tentaciones. De modo que ese episodio, que a cualquier lector del Evangelio le resulta sumamente interesante y llamativo y contundente en cuanto a cómo el Señor Jesús derrotó a Satanás en el campo de la tentación usando la palabra de Dios textualmente, ahora corren las epístolas y si bien hay muy poco de este tópico en el resto de los escritos, es acá el apóstol Pablo, cuando está terminando la carta a los Efesios. La carta a los Efesios tiene un inicio muy doctrinal, teológico, donde el apóstol comienza hablándonos acerca de las bendiciones con las cuales el Señor nos ha bendecido por ser suyos, y el apóstol va derivando desde las verdades más profundas acerca de la existencia y la persona de Dios, y en el segundo tramo de la carta entra en cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Efesios, o sea, el capítulo anterior al que estamos citando, el apóstol se dedica a hablar acerca del papá y la mamá, de las casadas, de los matrimonios, y ahí hace todo un desarrollo. Y en el capítulo 6 comienza: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y está hablando de la relación del trabajador con el empleador, en aquel tiempo del esclavo con el amo, y así el apóstol está ya en las cuestiones de la vida práctica. Y en el medio de la vida cotidiana y del andar cristiano, y como está enseñándole a la iglesia de Éfeso cómo se vive una vida cristiana que agrada a Dios, el apóstol saca esta advertencia extraordinaria, bellísima, que nos enseñan varias cosas. Una de ellas es que efectivamente no hay cómo salir de la batalla
en la cual está inserto el caminante al cielo. Todo caminante al cielo está integrado a una batalla. El que no va al camino al cielo no tiene batalla porque está a favor de la mayoría. O sea, el Señor Jesús nos había enseñado en el Sermón del Monte que hay un camino ancho y un camino angosto. El que va por el camino ancho, el Señor Jesús dijo que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él. O sea que la mayoría de la población del mundo va por el camino ancho. Hay de entre ellos quienes hemos sido llamados por el Señor y hemos respondido al llamado del Señor a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que vamos por el camino angosto, que lleva a la vida. Y esos estamos insertos caminando contra cultura, caminando contra la corriente de este mundo, y vamos en lucha. La lucha es... bueno, ahí el apóstol nos enseña muchas cosas. La primera es que se trata de una lucha irrenunciable para todo el caminante al cielo. No hay ningún caminante al cielo que no esté enfrentando esta lucha espiritual. El primer tema está ahí en el texto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que la lucha está ahí para todos. La segunda cosa es que nos ayuda a todo caminante al cielo a no confundir la lucha. No se trata de luchar con personas, ni se trata de tener adversarios humanos, sino que la llamada evangélica es a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas y nuestra mente, y amar a nuestro prójimo. Y en el Sermón del Monte el Señor Jesús llega al extremo de decir que tenemos que amar a nuestro enemigo, que amemos a nuestro enemigo. El Señor nos capacita con el amor que ha sido derramado en nuestro corazón cuando llegó a nosotros el Espíritu Santo, para amar aún al que no nos ama, aún al que no nos quiere, al que no se lo merece, al que no hace nada porque lo amemos. Ahí está la diferencia, porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, porque si aman al que les ama, ¿qué hacen de más? Amen a su enemigo. Bueno, de modo que hay, primera cosa, que hay una lucha para todos. La segunda cosa es que no estamos en lucha contra personas. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Sangre y carne? Sangre y carne, sangre y carne. Es sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra personas. Esto nos hace muy bien recordarlo y cada tanto volverlo a meditar. Nos tenemos que acordar que estamos llamados a perdonar a nuestros ofensores. Y estamos llamados a delegarle al Señor la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. De modo que no tenemos lucha contra personas. Estamos llamados a perdonarlas y estamos llamados a delegar en las manos del Señor la venganza, toda venganza. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y ahora viene una descripción que es muy, muy hermosa y también muy única, porque ahí el apóstol Pablo nos ayuda a entender que se trata de un esquema de autoridad piramidal que está describiéndonos el reino de las tinieblas, y cuando lo describe dice, y está describiendo autoridades espirituales que tienen dominio en los ambientes de la maldad. Y ahí hay todo un esquema de señoríos a los cuales nosotros no tenemos acceso, ni no somos llamados a más que informarnos de lo que nos dice las Escrituras y darle muchas gracias al Señor Jesús, que cuando se enfrentó a la muerte, Él fue a la muerte y derrotó por medio de la muerte al que tenía el poder sobre la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús venció cuando resucitó de entre los muertos a Satanás. Y esto no es una verdad espiritual abstracta, sino que a consecuencia de la lectura de las Escrituras podemos entender con toda claridad que Satanás es un ser espiritual real que estaba ahí delante del Señor Jesús
Y está ahí los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son seres espirituales reales que están ahí operando sobre el mundo actual. Y estos son seres espirituales derrotados por el Señor Jesús en la cruz. Y las Escrituras nos dicen, a vos, a mí, a todo lector de la palabra, que a consecuencia de la resurrección del Señor Jesús, de su victoria sobre la muerte y de haber llevado sobre su cuerpo todos nuestros pecados y haber saciado la demanda de la justicia de Dios por todos los creyentes, al Señor Jesús se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A todo el caminante al cielo necesitamos advertirle que dentro de sí tiene una autoridad y un poder que cada uno de nosotros va descubriendo de a poquito. La capacidad de salir a la calle y levantar la basura de la vecina y volverla a levantar y saludarla y amarla y desearle bien y no quejarme y derrotarla por medio de... hasta que un día la vecina diga, esta mujer es inderrotable, o sea, le he dejado la basura, le he tirado y su sonrisa no cambia, su temple no cambia, o sea, hay dentro del pueblo del Señor un poder que se descubre en la lucha de cada día, en la pequeña lucha que cada uno enfrenta. Vos pusiste el ejemplo de la vecina que tira la basura. Bueno, tenemos el comerciante que está luchando por mantener su negocio abierto, está el otro que está por perder su trabajo, está el otro que está en desventaja, está el otro que está enfermo, está el otro que está pasando una situación injusta. Todos tenemos dentro una autoridad, un poder para cruzar el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Que esto es parte del texto que acabamos de citar. Claro. Porque la lucha que está citando sigue diciendo, por tanto, en el versículo siguiente del que vos mencionás, el apóstol dice, a consecuencia de la lucha, a consecuencia de la victoria que Jesucristo ha logrado, y a consecuencia de la necesidad que tengo de bajar esa victoria a mi realidad, dice, por tanto, militen, vístanse, estén atentos, vivan en la fe, actúen a consecuencia de lo que Dios les ha dado, vivan en la verdad, sean justos. O sea, fíjate el texto siguiente. Por tanto, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes y habiendo acabado la batalla, continúen firmes. Que esto es lo que viene pasando con el pueblo del Señor en la historia. El pueblo del Señor puede tener sus matices, pero está en victoria, vive en victoria y nadie lo puede, eso no lo puede desconocer nadie. Ni aún el que no cree en el Señor no puede desconocer la existencia del pueblo del Señor que está vivo, está actuando, está amando, está venciendo. Tremendo. A Satanás. Pero lo vence hoy porque hay una macro victoria que Jesucristo ya logró. Claro que sí. Sí, siguiendo leyendo para más o menos, estamos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Muchos caminantes del cielo conocen este texto, la armadura de Dios. Exactamente. La armadura que menciona el apóstol Pablo nos dice, en definitiva, cómo vencer esta lucha, ¿verdad? Esta lucha espiritual, cómo ganarla, cómo enfrentarla. Yo recién, tratando de estudiar un poco este tema, veía que había 6 o 7 condimentos especiales para que uno debe armarse. Bien. A ver, vamos. El tema es que no sé si son 6 o son 7. No importa. Definamos 5. Definamos 5, bien. ¿Qué significa cuando dice, lo primero que dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad? Los lomos con la verdad. O sea, el apóstol se puso delante de un oficial del Imperio Romano. Está
valiéndose de la figura de un soldado romano, con el propósito de que el lector traiga a su memoria. Nosotros no tenemos cerca hoy a un soldado con las características de la envergadura de un soldado romano. De modo que necesitamos hacer esta advertencia y este ejercicio, porque nosotros tenemos lejos a los soldados, pero en aquel día el soldado romano llevaba una coraza, llevaba un escudo, tenía un yelmo y tenía unas botas para salir a la batalla. No te olvides, y es lindo que nos acordemos, que el Imperio Romano era cruel y era muy guerrero y dominó todo el mundo conocido de su día, entre los cuales estaba la ciudad de Éfeso, a la cual iba enviada esta carta. Los hermanos que recibían esta carta estaban bajo la dominación romana, de modo que para ellos ver los caballos del imperio, la opulencia del poder romano era lo más normal. Por eso apela el apóstol Pablo a las características del soldado. Adelante, dale. Varios ejemplos. Por ejemplo, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿A qué se refiere eso? ¿Cómo lo ponemos en práctica en un ejemplo? Es un ejemplo de la vida diaria, extraordinario, buenísimo. Yo puedo creer, vivir creyendo, yo puedo creer con mi cabeza que Dios me ama. Sí. Y yo te digo, mira, yo sé que Dios me ama. Pero resulta que ese conocimiento que yo tengo en mi mente necesita bajar a mi corazón, con el propósito de que yo no solamente sepa que Dios me ama, sino que crea que Dios me ama y viva a la luz del hecho de que Dios me ama. Te voy a dar otro ejemplo. El Señor nos llama santos. Y vos decís, vaya, yo no soy santo, porque yo me porto mal. Claro. Vos sos como yo, espero. Vos también pedís perdón por tus pecados todos los días. Por supuesto. Porque te sorprendés a vos mismo en momentos que no te gustan y decís, Señor, esto no. Y arrepentido, vamos a pedir perdón por nuestros pecados todos los días. Pero sin embargo el Señor nos llama santos. De modo que yo puedo saber que soy santo o puedo creer que Dios me trata como que soy santo. Bueno, yo tengo que vivir a la luz del hecho de que soy santo. Santo quiere decir que soy apartado del mal, apartado del pecado para vivir para Dios. He sido apartado, he sido comprado por la sangre de Jesús para vivir para la gloria de Dios. Eso es ser santo. Gloria a Dios. Eso tengo que vivirlo. Y entonces necesito tomar el escudo de mi fe. Mi fe, ¿cuál es mi fe? Y mi fe es lo que yo creo. ¿Y cuál es el escudo? Y el escudo es lo que me protege de los dardos de fuego que me tira el mal cuando me dice, no, vos sos, ¿cómo vas a ser santo vos si mirá lo que hiciste ayer, y mirá lo que hiciste anteayer, y mirá lo que hiciste hoy? Claro. Yo soy un santo camino a ser santo, ese es el pequeño detalle. Yo soy un santo que vuelvo a la presencia del Señor a pedir perdón por mis pecados todos los días. Y le pido al Señor que me lave otra vez todos los días, porque mis pies se vuelven a ensuciar todos los días. Y le pido al Señor que me perdone todos los días. Una de las características de esta armadura de Dios también dice, ¿no? Esta sería la sexta, dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos una espada. Bueno, claro, vos fijate bien, ¿por qué no lees bien, por favor, dice, el texto entero? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, No, al comienzo. Vestíos pues toda la armadura de Dios. Con toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, lo que hablábamos recién, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el tema de la cabeza, el yelmo. Y la espada del Espíritu, muy bien. Que es la palabra de Dios. 6
6 situaciones que el apóstol explica. 5 defensivas, 1 sola ofensiva. Pequeño Interesante. detalle. Hay 5 que son para la defensa y hay 1 para la ofensa. ¿Y cuál es la única ofensa? La única que tenemos para la ofensiva. La única es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Perdóname, cuando comenzamos este diálogo, citamos el caso del Señor Jesús con Satanás en el Mateo capítulo 4. ¿Cómo le contestó el Señor Jesús a Satanás? Cristo está. Con la palabra de Dios. Le contestó con la palabra de Dios. ¿Y cuál es la espada del Espíritu que cita el apóstol Pablo ahora? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué es importante que leamos las Escrituras y conozcamos la palabra? Porque es la única herramienta de ofensiva que la iglesia tiene hoy contra la tiniebla que rodea y la tiniebla que enfrentamos, la tiniebla que está presente en este día malo. Una de las cosas que tal vez quería decirle, porque al principio le dije, estudiando esta hermosa palabra, Efesios capítulo 6, nos muestra, ¿no?, la armadura de Dios, y recién lo contábamos, 6, pero termina, o casi termina, dice, Falta orando Sí, claro. en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cuándo? ¿Orando cuándo? Orando, dice, en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? A la mañana, a la tarde y a la noche. En todo tiempo. En la alegría, en la tristeza. En la salud, en la enfermedad. En el momento de prosperidad. En el momento que estoy desaventajado. Cuando voy subiendo una cuesta. Cuando voy bajando. Orando. En todo tiempo. De modo que el apóstol Pablo está ayudándonos a todos a describir el clima que se respira en la caravana al cielo. En la caravana al cielo va gente muy consciente de que está viviendo un día peligroso. Es gente que tiene mucha conciencia de la necesidad de defender, de guardar, de cuidar la salvación que ha recibido por gracia. Es una persona que tiene muy claro que la única herramienta ofensiva que tiene es la palabra que viene de Dios, que es la palabra de Dios, que ya está escrita en el texto, y es un ambiente donde se ora, donde se depende del Señor, donde se alaba a Dios, donde se glorifica el nombre de Jesucristo. Pastor Raúl, la verdad que estamos todos acá prestando atención, nos encantó tenerte. Tal vez hay muchas personas o caminantes al cielo que hoy se sienten derrotados, que tal vez tuvieron esa lucha, tuvieron esa prueba, y en vez de decir, bueno, voy, le levanto la basura, voy y saludo a esa persona que me molesta, que me hace la vida imposible en el trabajo, el comerciante, el estudiante de la facultad con ese profesor, o viceversa, el profesor con ese alumno. ¿Qué pasa si alguien se siente derrotado? Tal vez alguien nos está viendo y dice, y yo la verdad que armadura me parece que estoy mal, estoy flojo de armaduras, o cuando vino esa lucha, yo hoy me siento derrotado, me siento mal, me siento triste. ¿Qué les decimos a esos caminantes al cielo que tal vez hoy nos están mirando y se encuentran derrotados? Y mira, estábamos hablando de soldados, estamos hablando del ejército romano, y el apóstol Pablo nos endureció la lectura a cómo se viste un soldado. Y si alguno desertó por alguna razón, lo que tiene que hacer es ir a presentarse delante del comandante en jefe del ejército a obedecer. Tiene que volver a reportarse a la obediencia. Es todo. Muy simple. Es volver a casa a decir, Señor, tu sangre me lava, me limpia, me restaura, me reconcilia. Y yo vengo a actuar como estás esperando que lo haga.